Ah, buenos días a todos los que se van conectando. Vamos a dar 2 minuticos y los dejo en compañía de la doctora Tatiana Palacios, quien nos va a presentar al doctor Chacón y va a ser la moderadora de este espacio. Muchas gracias. Mm, doc- mm. Buenos días a todos. Ya son las 7, no sé, damos un minutico más por si acaso se conecta alguien más para dar inicio. 1 minuto me parece bien, listo. Diles por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Dando cumplimiento con nuestro horario, estamos muy felices de iniciar nuestras actividades académicas, nuestros webinares de la asociación. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos al doctor Enrique Chacón. Enrique Chacón es ginecólogo, oncólogo del área de tumores ginecológicos del Centro Oncológico de la Universidad de Navarra. Es miembro de ESGO, ENIGO, fue fellow del International Journal del Gynecological Cancer y es revisor de estas otras revistas. El doctor nos va a acompañar el día de hoy con la charla Diseño y ejecución de estudios multicéntricos retrospectivos en ginecología oncológica. Doctor Chacón, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y por presentarnos esta charla. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. ¿Se me escuche bien? Está perfecto, sí, señor. Fenomenal. Pues como les decía, buenos días desde España, buenas tardes casi desde aquí, donde ahora mismo es la 1 del mediodía. Y quisiera decirles que, pues, igual que le dije en Medellín, que es para mí un orgullo y un privilegio estar hoy aquí presentándoles esta charla en la que, como ven, pues trataremos de compartir nuestra experiencia a la hora de realizar estudios retrospectivos, dijéramos, de calidad. Antes de comenzar, quisiera decirles dos cosas. La primera, que estoy eternamente agradecido por la calurosa bienvenida que me dieron durante aquellos días inolvidables en Medellín.
Y la segunda es que, bueno, pues esto es un poco como yo me siento dando este tipo de charlas en el que al final simplemente vamos a compartir con ustedes el trabajo realizado durante los últimos años, pero quisiera transmitirle no solo que no tengo ningún conflicto de interés, sino que tampoco me considero un experto, sino que tengo la única ambición de compartir, como digo, con ustedes el conocimiento y tratar de mejorar nuestras nociones en este sentido. Como lo decía y como bien decía Tatiana, vengo de la Universidad de Navarra, que es un lugar para mí lleno de gente ingeniosa y con talento, que se sitúa en el norte de España, en la región de Navarra, aunque también tenemos una sede en Madrid, donde trabajamos habitualmente. Y es un sitio donde desde bien pequeños pues, te enseñan a buscar las respuestas a la práctica clínica diaria con el único objetivo de mejorar el cuidado de nuestras pacientes. Ahora. Y llevado esto a la práctica clínica diaria y a lo que nos ocupa hoy en día, pues quisiera transmitirles que durante los últimos años en nuestra institución hemos desarrollado una gran experiencia en el diseño y ejecución de estudios retrospectivos que han tratado de algún modo de cerrar la brecha entre los grandes ensayos clínicos y la práctica clínica diaria utilizando lo que se ha venido a llamar o denominar datos de vida real. Como bien sabrán muchos de ustedes, primero fue gracias al estudio SUCOR en cáncer de cervix precoz, en el que tratamos de analizar el impacto de la vía de abordaje en los resultados oncológicos de la histerectomía radical. Seguidamente con el estudio Séneca, como compartimos durante aquellos días en Medellín, en el que tratamos de evaluar el papel de la clasificación molecular en la hora de la evaluación de la estadificación ganglionar de estas pacientes con cáncer de endometrio. Y finalmente y más recientemente mediante el estudio Surova, que es un estudio en el que ha tratado de analizar con datos, insisto, de vida real, el impacto en supervivencia de la citorreducción, bien sea primaria o tras cirugía de intervalo. ¿Y por qué creemos nosotros que estos estudios retrospectivos pueden ser interesantes hoy en día? Bien, pues aquí quisiera aclarar que aunque el gol estándar para llevar a cabo una evaluación entre una asociación, entre una intervención y una outcome va a ser siempre los ensayos clínicos, estarán de acuerdo conmigo en que va a haber determinadas circunstancias en las que esto no va a ser posible llevarlo a cabo, bien por la falta de tiempo, por la falta de eventos que a veces ocurren en determinadas enfermedades o bien por la falta de recursos económicos. Y es aquí donde si somos capaces, como vamos a ver a lo largo de esta charla, de llevar a cabo estudios retrospectivos observacionales de calidad, vamos a ser capaces de aportar evidencia suficiente e importante. Y es aquí donde surge la pregunta del millón de cómo realmente se diseñan estos estudios multicéntricos retrospectivos de calidad. Y por tanto quisiera emplear esta primera parte de la charla en compartir con ustedes cómo nosotros lo hemos hecho o lo hemos llevado a cabo durante los últimos años. Esto no quiere decir que sea como se tiene que llevar a cabo, pero sí que es como nosotros hemos logrado convertir pues, estudios retrospectivos convencionales en estudios retrospectivos multicéntricos de calidad. Para nosotros es básico tener muy presente estos 5 principios que pueden ver aquí y que procedo a detallarles con tranquilidad. El primero, para mí, es el más importante y es que todo estudio, todo proyecto científico debe de comenzar con la formulación de una hipótesis. Esta hipótesis debe ser innovadora y original y para ello, como ven, el investigador principal o la investigadora principal que lleva a cabo este estudio debe ser una persona curiosa. Este es un atributo muy importante y común a todos los investigadores. Debe ser una persona actualizada y, por supuesto, debe ser una persona que tenga inquietud por tratar de rellenar ese gapping knowledge que de vez en cuando hay en la literatura. Insisto, es muy importante tener una buena hipótesis y para que la hipótesis sea buena es importante que se pueda medir, que sea testable con datos objetivos. Y como iremos viendo a lo largo de la charla, no solo basta con una hipótesis, sino también con una muy clara definición de cuál es el objetivo primario de nuestro estudio. Pero fíjense, como digo aquí al final de la diapositiva, a veces, aunque tengamos una muy buena hipótesis, un muy buen objetivo primario bien definido, pues en estos estudios retrospectivos tenemos que estar preparados porque pueden surgir claramente errores. Y no solo errores, sino también sesgos y factores de confusión que sin duda afectarán a la validez de estos estudios retrospectivos. Y para tratar de mejorar esta validez de estos estudios retrospectivos, creo que este es el mensaje crucial de esta charla,
sin duda tienen que tener conocimientos estadísticos y sin duda deben de encontrarse con el estadístico desde apenas el inicio o el esbozo de la idea de cuál va a ser su proyecto, porque esto sin duda impactará en la calidad de su estudio. Llegamos al segundo punto, que para mí sin duda es el más importante, que es el diseño del estudio. Yo pongo un poco esta metáfora. Para mí esto es como, pues como esa gran receta que hace un gran restaurante, un gran chef de un restaurante estrella Michelin, en el que por muy compleja que parezca, tiene que estar descrita de manera muy metódica, muy esquemática y muy clara para que no solo la sepa ejecutar el gran chef, sino también el resto de compañeros del equipo. Y para esto les recomiendo sin duda que empiecen esta fase de diseño del estudio calculando el tamaño muestral. Esto va a ser muy importante. También es importante en este punto definir de manera muy clara y precisa cuáles van a ser los criterios de inclusión de su estudio y los criterios de exclusión, porque sin duda esto garantizará y aportará un signo de calidad a su estudio y facilitará que las pacientes puedan ser recopiladas, reclutadas con calidad y con facilidad. Hablando del reclutamiento, es muy importante, aunque a veces puede ser un poco engorroso, que decimos en España, solicitar la aprobación del Comité de Ética de su institución y creo que también es importante aspirar a tener el sello de clinicaltrial.gov porque sin duda, insisto, esto dará un sello de calidad y facilitará que sus compañeros, sus colegas, pues confíen en ustedes y aporten sus pacientes y por tanto mejorará el reclutamiento de esas pacientes en la base de datos. Y hablando de la base de datos, por supuesto, en estudios retrospectivos tenemos que garantizar que estos datos sean anónimos. Existen múltiples opciones de base de datos, como pueden ver. Para mí, creo que es crucial que la base de datos que elijan tenga que ser accesible y, por supuesto, segura. Nosotros hemos utilizado todas estas que ven aquí, aunque la que más hemos utilizado habitualmente es Google Form porque consideramos que es muy intuitiva y lo más importante es que es gratis. Y esto cuando viene de estudios con poco budget, con poco recursos económicos, pues creo que es crucial. Y no olviden esta frase que pongo en el tercer punto, que traten de añadir a esa base de datos que utilicen, que por supuesto, como digo, tiene que ser anónima, intuitiva y segura, traten de añadir cuantas más variables posibles mejor, porque esto, como veremos después, pues les permitirá poder hacer subestudios de su idea original. Aunque sin duda volvemos a la idea más importante de esta charla, la parte más importante de este diseño del estudio es de nuevo reunirse con el estadístico para diseñar un estudio que sin duda responda a nuestro objetivo primario y a la hipótesis planteada. Llegamos al tercer punto. Este punto no deja de ser importante, para mí es casi tan importante como el diseño del estudio, como es la promoción de nuestro estudio. Y es que fíjense, de nada sirve tener un estudio muy bien diseñado si no somos capaces de reclutar pacientes. Sobre todo, solía decir yo cuando doy esta charla, en esta era en la que los single center studies están condenados a morir y todo va de estudios multicéntricos retrospectivos en el que se reclutan, se ponen juntas muchas pacientes y con esto se consigue evidencia. Yo creo que nuestro grupo, humildemente, pues creo que se nos da bien esta fase del estudio, la promoción del estudio. Les animo a que estén atentos para copiar un poco las ideas. La primera idea que creo que es importante transmitir es que traten de aprovechar, de tomar ventaja de estos webinars y sobre todo de estas reuniones en congresos científicos, tanto nacionales como internacionales, donde tengan la oportunidad de acercarse a líderes de opinión. Y es que al final los líderes de opinión son gente que por lo general viene de abajo y por tanto son gente humilde y muy generosa y que cuando uno tiene una idea la cual no es capaz de desarrollar, sin duda le van a ayudar a llevarla a cabo y por tanto le van a permitir ser exitosos. Yo cuento la anécdota. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé si lo puede silenciar, por favor, es un iPhone. Yo cuento la anécdota de que el estudio Seneca surgió en Berlín en ESGO 2022, cuando yo tenía la idea un poco en la cabeza de cuál podía ser el papel de esta clasificación molecular para la estadificación ganglionar del cáncer de endometrio precoz, pero no sabía muy bien cómo llevarla a cabo. Y como digo, en ESGO 2022 en Berlín me reuní con Pedro Ramírez, le conté la idea, le entusiasmó, enseguida me llevó con Andrea Mariani y en una sala pequeña del Congreso
en un iPhone Note, pues hicimos el diseño del estudio que hoy en día es una realidad. Por tanto, insisto, no dejen de aproximarse a los líderes de opinión porque su sabiduría abrirá puertas insospechadas. El segundo punto, y creo que también es importante destacarlo, es que tienen que tratar de hacer este camino acompañados y no solos, y para ello la mejor manera, el mejor vehículo para recorrer este camino, como digo, pues son las guías, las networks que hay tanto nacionales como internacionales. En España tenemos estas que ven aquí, tanto Heiko como Spain GOG. También, por supuesto, en Europa tenemos Enigo y ESGO. Y por un lado, estas redes de trabajo suelen tener acceso a funding, a dinero, y esto, insisto, el dinero es importante para poder llevar a cabo la investigación, pero lo más importante es que tienen acceso a networks, a redes de contactos en el que pueden ayudar a diseminar vuestra idea, vuestro proyecto a través de difusión vía mail generalmente o por sus canales en redes sociales, y esto sin duda ayudará a que el reclutamiento sea más rápido y sea mejor. Y el tercer punto, esta es la parte más importante de esta promoción del estudio, es que nada pasa en la vida si uno no quiere. Entonces hay que tratar de ser muy pesado, que digo yo, muy intrépido, muy ingenioso y no dejar de ser perseverante en su idea. Hoy en día estarán de acuerdo conmigo en que todo funciona alrededor de las redes sociales y por tanto pues hay que tratar de estar en ellas. Yo recuerdo que para Seneca hicimos un Twitter account para el perfil del estudio, con Surova y con Sucor hicimos un website y sin duda pues estas ideas que les acabo de compartir ayudaron a que, como decía, un humilde grupo español en la era post-LAC enseguida reclutara, pues como ven, más de 1.000 pacientes con cáncer de cervix de más de 100 centros de casi 30 países de todo el mundo para el estudio SUCOR. Posteriormente, para el estudio Seneca, como ven, más de 2.000 pacientes, fíjense, con cáncer de endometrio precoz y clasificación molecular de casi 70 centros de casi 20 países de todo el mundo. Y más recientemente, fíjense qué cifras tan importantes, más de 3.500 pacientes con cáncer de ovario avanzado de casi 200 instituciones de más de 50 países de todo el mundo. Para mí, yo creo que la parte más importante de esta diapositiva no son los números, que como hemos comentado son enormes, es el tiempo de reclutamiento, que como ven, pues fue menos de 6 meses y sin duda esto pone en la pista o en evidencia de que hicimos un gran trabajo de promoción del estudio y por tanto les animo a que copien estas ideas para que sus estudios sean exitosos. Hemos hablado de la hipótesis, del diseño del estudio, de la promoción del mismo. Llegamos a la fase de análisis de nuestros datos, de nuestros resultados. Y aquí la idea fundamental es que hay que ser objetivo. No sirve esta excusa en la que nosotros nos planteamos un objetivo primario, este objetivo primario sale negativo, entonces como nos sale negativo utilizamos un objetivo secundario para vender como que ese ha sido el gran resultado de nuestro estudio. Insisto, hay que ser objetivo cuando realizamos el análisis de los datos, no hay que interpretar los resultados y yo pongo aquí esta frase en la que creo que el punto ideal, como todo en la vida, está en el punto medio. O sea, hay que tratar de tener un equilibrio entre la pureza estadística y el ingenio latino o médico en este caso. Y para ello es crucial reunirse de nuevo con el estadístico, más si cabe en este cuarto punto de análisis de los datos, porque al final van a aprender muchísimo de ellos, especialmente de herramientas para homogeneizar la muestra, como pueden ver aquí en estos estudios retrospectivos en el que existen posibilidades de sesgos. Para nosotros el gold estándar es el Propensity Matching Score, que sin entrar en mucho detalle fue descrito a principios de los años 80 y que no es más que una herramienta que trata de distribuir de manera homogénea los factores de confusión entre los miembros de los grupos de nuestro estudio. Insisto, nosotros lo utilizamos muchísimo hoy en día. Les animo a leer este editorial en el que se resumen pues, las verdades y debilidades que también las tiene de este análisis. Y como digo, les animo a utilizarlo, a estudiarlo, a comprenderlo, porque sin duda aumentará la calidad de sus estudios retrospectivos. Y para muestra un botón, pueden ver cómo nuestro estudio SUCOR original, sus curvas de supervivencia, pues en cierto modo eran casi idénticas a las curvas originales del estudio LAC, como que creo que esto también es una cosa importante, nuestro subestudio SUCOR-CONE sembró la hipótesis de que el potencial papel beneficioso de la conización a la hora de realizar histerectomía radical por vía mínimamente invasiva en estas pacientes
Y como fíjense, esto sirvió también para que en el análisis final se realizara un subanálisis en LAC y efectivamente pues, los resultados fueran idénticos en cuanto al papel de la conización en estas pacientes por vía mínimamente invasiva con respecto a la vía abierta. Y más recientemente, esta es una diapositiva a la que le tenemos mucho cariño. Fíjense cómo el estudio Surova, un estudio de vida real con más de 3.500 pacientes, pues observen cómo las curvas de cirugía primaria versus neoadjuvancia se cruzan justo casi en el mismo punto donde se cruzaron las curvas del TRAST Trial, un estudio prospectivo de calidad hecho por los mejores cirujanos del mundo, indicando, por tanto, la calidad de nuestro estudio e indicando también, por supuesto, que no existían diferencias significativas entre estas dos vías de proceder en cáncer de ovario avanzado. Llegamos al quinto punto, que es la publicación del estudio. De nuevo, les animo a ser objetivos y a ser honestos cuando escribimos un artículo científico y aquí es crucial evitar ser, pues como le decía antes, interpretar los resultados y ser muy sensacionalistas, tratar de vender humo, que decimos nosotros. Para ello es crucial apuntar a la revista correcta y para ello, como digo, tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos en el que tenemos que saber cuáles son el impacto real de nuestros resultados y cuál es el impacto, el impact factor de la revista a la que queremos dirigir nuestro estudio, porque, insisto, la primera idea de esta fase de publicación del estudio es que hay que ser honesto y la segunda idea es que hay que ser perseverante, porque si no apuntamos a la revista correcta, pues el proceso de revisión se puede dilatar muchísimo y hacer que nos dé ganas de abandonar este proceso, nunca mejor dicho. Y como digo, esta es la segunda idea que le quería introducir de la fase de publicación del estudio, y es que cuando nosotros pensemos que nuestra idea, nuestro proyecto, nuestro estudio es interesante y puede aportar algo a la literatura y a nuestras pacientes, no dejen de empujar porque sin duda finalmente serán exitosos. Aquí les comparto un pequeño vídeo en el que pueden ver pues, esta archivo en el que pueden ver más de 10 folios de correcciones por parte de Pedro Ramírez de Sucor-Cohn en letra pequeña. A uno le dan ganas de tirarse por el balcón, pero sin duda pues fuimos perseverantes, llevamos a cabo todas las revisiones que nos pidieron y hoy en día podemos presumir que tanto Sucor-Cohn en 2022 como Sucor Original fueron artículos nombrados lead article y tuvieron gran éxito en la publicación en esta revista International Journal of Gynecological Cancer, así como recientemente el estudio Seneca y finalmente el estudio Surova. Todos ellos llevaron revisiones eternas y todos ellos terminaron siendo lead article. Y llegamos a la tercera y última idea de esta fase de publicación del estudio. Hemos hablado de que hay que ser honestos, hemos hablado de que hay que ser perseverantes cuando estemos al final de este camino. Y lo último y más importante, no dejen de ser generosos con el resto de colaboradores, de PIs que hayan introducido pacientes en su estudio. Y para ello les dejo algunas ideas. Esa generosidad al final tiene que ser recompensada porque si no el esfuerzo no merece la pena. Y la mejor idea es tratar de introducir cuantos más compañeros como autores en los artículos que vayan publicando. Esto tiene que estar muy claramente descrito en el diseño del estudio para que no haya malentendidos y aquellos que por cuestiones de número no logren entrar como autores del artículo, les recomiendo que sean introducidos como colaboradores dentro de Seneca Study Group o Surova Study Group o Sucor Study Group, porque esto permite que aparezcan en PubMed y sin duda pues, contribuye a ese sentimiento de recompensa de que el esfuerzo ha merecido la pena. Y el último pequeño gran detalle, esto es una idea que empezó el doctor Chiva y que yo también la sigo haciendo, y es que no cuesta nada ser elegante, ¿no? Por supuesto, la parte medible, objetiva de ser introducidos en la mayoría de artículos posibles, pero no cuesta nada mandar un pequeño presente, un pequeño regalo en forma de certificado de participación en el estudio, que hay muchos compañeros en zonas inhóspitas del planeta en el que no tienen capacidad de participar en muchos estudios y esto realmente les hace ilusión. Hay varios que los tienen colgados en sus despachos, en sus clínicas, pueden compartirlo con sus pacientes y con sus colaboradores y sin duda les animo a mandar estos pequeños diplomas porque sin duda contribuirán a ese sentimiento de recompensa. Pero lo más importante, el mensaje más importante de esta diapositiva es que el esfuerzo siempre tiene que ser recompensado y la mejor manera es con cuantos más artículos posibles para estos compañeros que han contribuido a nuestro estudio.
Y esto es precisamente lo que hicimos en nuestros tres grandes estudios multicéntricos retrospectivos, primero con SUCOR, que fue Best Oral Session en ESGO 2019 en Atenas, y del cual se han publicado, ahora se acaba de publicar el noveno paper de esta serie. También conseguimos que un compañero hiciera su PhD. Con Seneca pasó algo parecido, fue Best Oral Session en Estambul en 2023. Se han publicado dos artículos ya, en el que ya todos los compañeros, fíjense, que han participado en el estudio, ya tienen al menos un paper publicado con su nombre, y hay más de 5 artículos ongoing. E igualmente con Surova, que fue recientemente publicado en Roma como Best Oral Session. Ya está el paper original. Ahora mismo llevamos a Copenhague casi 3 subestudios en el que de nuevo muchísima gente va a formar parte como autores, y hay más de 5 artículos ongoing. De manera que este era como el primer gran bloque que les decía al principio de cómo convertir un estudio retrospectivo común en un estudio retrospectivo multicéntrico de calidad. Y ahora entramos en la parte final de la charla, el segundo bloque, en el que quisiera compartir con ustedes una reflexión personal acerca de cómo he aprendido yo durante estos últimos años desde el punto de vista de una persona joven que empezaba su carrera a nivel investigadora. Y la primera lección que quiero compartir con ustedes es que hay que ser honesto cuando uno realiza estudios retrospectivos, y hay que reconocer las limitaciones de estos estudios, porque aunque podemos aportar evidencia importante, como hemos ido demostrando con esta gráfica de nuestros estudios con respecto a estudios prospectivos, hay que reconocer firmemente que estos estudios observacionales retrospectivos de calidad solo sirven para generar hipótesis que luego deben de ser corroboradas de alguna manera mediante estudios prospectivos, insisto, de calidad. Y para muestra un botón, creo que esta diapositiva resume a la perfección. Hemos hablado del Propensity Matching Score como una herramienta excelente para homogeneizar la muestra y mejorar la calidad de nuestros estudios retrospectivos. Pero insisto, esto nunca va a ser igual que una randomización. Es que fíjense cómo estas dos personas, estos dos pacientes, se parecen en la mayoría de atributos. Pueden ver el pelo, los pendientes, la barba, la pintura de los ojos, la ropa. Pero si se fijan con detalle, no se trata del mismo paciente o el mismo hombre. Uno es Johnny Depp y el otro es su doble. Pues esto mismo ocurre cuando utilizamos el Propensity Matching Score. Las pacientes se van a parecer muchísimo, pero nunca va a ser igual que una randomización. Y esto tiene sus consecuencias. Les animo sin duda a leerse este libro que se llama Ending Medical Reversal, que yo aprendí de Pedro Ramírez, y que es un libro en el que resume cómo en la historia de la medicina en general se han ido adoptando multitud de técnicas, de tratamientos para nuestros pacientes, que luego con el tiempo, cuando se han revisado, pues no solo se demostró que no eran útiles para estas pacientes, sino que muchos de ellos le ocasionaban daño. Y cuando eso se analizaba con detalle, se rascaba, se observaba que el motivo de la adopción de esas técnicas, de esos tratamientos, siempre había sido el mismo. Se habían adoptado sin una base prospectiva sólida y basado en estudios retrospectivos de baja calidad. Por tanto, no dejen de recomendar a sus pacientes las aproximaciones, los tratamientos, el tipo de cirugía, insisto, con una base sólida de calidad, porque esto garantizará el mejor resultado para sus pacientes. Y esto es un poco lo que acabamos de resumir en este artículo que acaba de ser publicado en International Journal of Gynecological Cancer, en el que, como hemos ido viendo a lo largo de esta charla, los datos de vida real creo que aportan hipótesis muy importantes, pero no hay que dejar de reconocer las limitaciones de los mismos. Llegamos al segundo mensaje que creo que es importante también compartirles, y es que sin duda creo que falta formación en investigación científica, al menos en ginecología oncológica. Para mí esto tiene que estar casi al mismo nivel de saber operar bien a una paciente o saber atender bien a una paciente en definitiva. Y para buscar esos métodos de formación, para mí les recomiendo fundamentalmente este. O sea, yo tuve la gran suerte en 2021, durante 6 meses, de llevar a cabo este editorial fellowship en la revista International Journal of Gynecological Cancer, junto a estos compañeros que ven aquí, Anna Collins de Reino Unido, Irina Sibulak de Ucrania, que ahora está en Austria, Alex Mutombo del Congo y, por supuesto, el gran Niccolò Bizzarri del Gemelli de Italia. No se pueden ustedes imaginar qué experiencia, cómo cambió mi vida, cuánto aprendí del profesor Pedro Ramírez y de tantos otros, entre ellos el profesor René Pareja, y cuántos proyectos pues empezaron en 2020, 2021 y hoy en día son una realidad. Y entre ellos, entre esas experiencias de cambiar de vida, fue para mí el aprender a revisar un artículo científico. Esto creo que es algo crucial que nadie te enseña bien.
y que impacta para uno e impacta para la ciencia. Impacta para uno porque al final uno aprende a reconocer los errores que otros cometen cuando redactan un artículo científico y eso termina impactando en la calidad de lo publicado y eso termina llegando a los pacientes. Por tanto, les recomiendo sin duda que revisen artículos científicos y que aprendan a llevarlo a cabo con naturalidad y con calidad, porque, insisto, esto será bueno para usted y finalmente para las pacientes. Esto es algo que yo hago habitualmente en mi día a día, se ha convertido en una rutina. En 2024 tuve la suerte de ser nombrado mejor revisor por parte de la revista y, insisto, les animo a que tomen este camino de hacer el fellow y de revisar artículos, porque sin duda mejorará la calidad científica de lo publicado. Y el tercer punto de las lecciones aprendidas, para mí el más importante, lo aprendí de mi querido mentor, el profesor Luis Chiva, y es que al final nosotros como ginecólogos, oncólogos, habitualmente no tenemos acceso a grandes bolsas de dinero para llevar a cabo grandes investigaciones. Pero fíjense esta verdad tan grande como gracias al entusiasmo, a la pasión, al trabajo duro, al trabajo en equipo, pues se puede sobreponer cualquier adversidad y es que estarán de acuerdo conmigo en que el verdadero éxito nunca viene de la abundancia, sino de la determinación y el esfuerzo eterno. Y en este sentido, como les decía, pues creo que es fundamental agradecer el trabajo en equipo llevado a cabo por todos estos pequeños, grandes investigadores que con sus pequeños gestos pues lograron cambiar el mundo de muchas pacientes gracias a estos artículos retrospectivos, como hemos visto, de calidad. Estamos concluyendo y como resumen yo le quisiera dejar tres ideas. La primera es que, como hemos podido comprobar, los estudios retrospectivos multicéntricos de calidad pueden tener su gran interés y pueden aportar evidencia importante. No dejen de hacerlo y de apostar por ello. Sin embargo, hay que ser honestos y hay que reconocer todas estas limitaciones que tienen estos estudios retrospectivos, saber que solo sirven para generar hipótesis que deben de ser refrendadas mediante estudios prospectivos de calidad. Y por último, para reconocer todos estos debes y haberes, no les dejo de animar a seguir formándose no solo en la parte quirúrgica o médica de la especialidad, sino en la parte científica, porque esto impactará en ustedes mismos y en el cuidado de sus pacientes. Para terminar, le dejo un par de avisos. El primero es que no dejen de venir a Europa, les esperamos. Somos países hermanos y en Europa en ESGO tenemos la suerte de tener a ENIGO, que es la Sociedad Joven de Ginecología Oncológica, donde, como ven, en cada congreso, pues no solo compartimos ciencias, sino también amistades que perduran en el tiempo. Cuando estuve en Colombia tuve la suerte con algunos de ustedes de transmitirles esta idea y espero que empezamos a montar un grupo de WhatsApp y espero que de ese grupo, pues poco a poco se vaya haciendo más grande y surjan muchas reuniones y sobre todo amistades y recuerdos inolvidables. El segundo punto es que para todos ustedes que tengan interés en mejorar sus habilidades quirúrgicas, estos cursos que estamos haciendo en la Universidad de Navarra son cursos que sin duda impactarán mucho en su día a día. Son dos días de trabajo, un primer día en cadáver en fresco y un segundo día en cerdo vivo, en quirófano, todo perfectamente equipado, donde entrenamos el manejo de complicaciones vasculares, digestivas y urológicas y, por supuesto, disecamos todos los territorios que estén interesados junto a grandes profesionales como el profesor Mínguez y el profesor Luis Chiva. Y este ya es la última diapositiva y creo que es la más importante de la charla. El profesor Pedro Ramírez deja de ser editor in chief de la revista este año final en 2026 y estarán de acuerdo conmigo en que era completamente merecido hacerle un pequeño gran homenaje, un tributo a toda su carrera. Vamos a hacer un congreso humanista en el que vamos a hacer, pues, plantear todas las incógnitas que tiene nuestra especialidad durante los próximos 10 años y un segundo día en el que vamos, como digo, a darle este pequeño gran homenaje a Pedro Ramírez en Madrid, que fue la ciudad donde todo empezó para él después de dejar Cuba hace tantos años. Por tanto, les invito a todos a agarrar ya el billete 20-21 de noviembre y no dejen de acompañarnos porque sin duda va a ser inolvidable. Muchas gracias y estoy a su disposición para lo que necesiten. Y que muchas gracias por tu charla. Como siempre, pues es un placer escucharte. Gracias por compartirnos todo este conocimiento. Yo quisiera hacerte una pregunta en cuanto al diseño de los estudios metodológicos, el diseño metodológico de estos estudios. Cuando vamos a hablar de una colaboración multicéntrica, se hace la invitación, pero ¿cuál es el primer paso real para poder invitar estos centros? O sea, ¿cómo podemos desarrollar esta pregunta, saber cuándo necesitamos esta colaboración multicéntrica? Y muchas veces, muchos de nuestros estudios son
quirúrgicos, entonces tenemos una gran variedad de, o sea, tenemos diferencias entre países, entre regiones, hasta dentro de los mismos centros en un mismo país. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar estas variables quirúrgicas o clínicas de las pacientes para poder tener unos datos más homogéneos? Ujú. Bueno, o sea, al final, una idea importante a transmitir, creo que lo decía en la charla, es que en estudios retrospectivos yo creo que hoy todo va hacia estudios multicéntricos porque necesitamos muchas pacientes y hoy en día, a pesar de que hay centros con grandes volúmenes de pacientes, esto es insuficiente. Entonces, todo empieza un poco, como hemos dicho, con estos 5 principios. Hay que tratar de tener una buena pregunta y a partir de ahí, pues tratar de empezar a hacer un buen diseño del estudio. Yo no me pondría en contacto con el resto de centros hasta que no tenga todo mi diseño del estudio bien protocolizado, bien llevado a cabo, la base de datos construida y todo perfectamente ultimado. Y una vez todo eso esté ongoing y sea una realidad y sea claro y objetivo, pues empezaría a tratar de reclutar centros. ¿Cómo lo haría? Pues un poco como he dicho. O sea, hoy en día hay grandes organizaciones que tienen acceso a grandes cadenas de mail, están las redes sociales, están los congresos y luego está el boca a boca que creo que también es importante. Eso con respecto a la primera parte de la pregunta. Con respecto a la segunda, que creo que es un poco cómo garantizar la calidad de estos datos retrospectivos, especialmente en estudios quirúrgicos, pues creo que es muy importante ser muy meticuloso a la hora de desarrollar la base de datos. Las variables deben de estar muy bien pensadas, no solo las variables, sino cada pregunta con cada respuesta, porque al final de ahí vamos a obtener los resultados. Una vez tengamos la base de datos bien hecha, hay que definir muy bien los criterios de inclusión y de exclusión de nuestro estudio. Esto sin duda garantizará la calidad de los datos recogidos. Y a pasar de ello son estudios retrospectivos que pueden tener sesgos y por supuesto también en estudios quirúrgicos donde las bases de datos son eternas y uno conforme va rellenándolas se empieza a cansar y ya las cosas empiezan a ser menos importantes y entonces los datos empiezan a bailar. Entonces aquí creo que es crucial auditar la base de datos una vez tengamos toda la base de datos completa para garantizar que los datos que vamos a analizar son los datos de calidad. Y ahí va a haber unos datos que se van a perder, pero es importante perder unos datos a costa de ganar calidad en el estudio. Y la última parte para terminar de garantizar esa calidad es hacer un Propensity Matching Score, como hemos dicho a lo largo de la charla, para garantizar que los datos sean homogéneos y no solo de calidad. Y esto es un poco, Tati. Muchas gracias. Tenemos unas preguntas de los participantes. El doctor Boris Mesorik tiene la mano levantada, doctor. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su charla. Tengo una pregunta, pues uno ha crecido y a lo largo de nuestras carreras, el fellow y el entrenamiento, que los estudios de mayor evidencia van a ser esos estudios como prospectivos. ¿Uno en qué momento considera de que esos estudios que estamos haciendo, esos retrospectivos multicéntricos, ya no van a ser suficientes y debemos migrar a un estudio prospectivo? ¿Hay alguna limitante, algún punto de corte que uno diga, de aquí ya no voy más, vamos a pasar a un prospectivo? ¿O Mm. cómo debe uno enfocar esto, doctor? Muchas gracias por su pregunta. Sin duda, la primera y gran idea es que efectivamente, para cambiar, como decía a lo largo de la charla, para cambiar nuestro modo de proceder con una paciente, esto debe ser sobre base sólida prospectiva preferentemente. Pero efectivamente, como decía, pues va a haber determinadas circunstancias en las que esto no va a ser posible. Hay situaciones, como decía, en las que no vamos a tener dinero. Esto es menos importante porque el dinero se puede encontrar, pero sobre todo en aquellas circunstancias en las que no vamos a tener eventos. Y pongo un ejemplo. Ahora está toda esta dicotomía de qué hacer, por ejemplo, con los tumores precoces de cáncer de cuello uterino después de una conización con bordes libres en la que el tumor, apenas queda tumor o no queda tumor en la pieza de histerectomía. Después del shape y del conserve vamos a hacer una histerectomía simple. Y surge la gran propuesta y está llena de lógica, decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos por vía mínimamente invasiva? La pregunta es, ¿esto va a ser posible llevarlo a cabo mediante un estudio prospectivo de calidad? Probablemente sea difícil. Está el estudio LASH que quiere llevar a cabo el profesor Niccolò Bizzarri, pero yo creo que efectivamente pues, hay determinadas circunstancias en las que a nosotros nos toca tomar la decisión siempre en conjunto con la paciente. Insisto, pues hay determinadas circunstancias en ginecología oncológica en la que
a veces por falta de tiempo, por falta de eventos, pues vamos a tener que confiar en los estudios retrospectivos. Y yo creo que, como hemos visto en las charlas, a mí me parece muy impactante, o sea, como las gráficas de Sucor y se sobreponen a las de LAC o la de Surova a la de Trust. O sea, la idea para mí fundamental es que todo tiene que estar basado en estudios prospectivos, pero cuando no tengamos posibilidad de hacer estudios prospectivos, pues los estudios retrospectivos surgen para crear hipótesis que a veces cambian nuestra práctica clínica. Y con esto termino. Yo recuerdo cuando empezamos a hablar del Sucor-Cone, la gente nos criticaba mucho al decir que al principio antes de hacer una histerectomía radical, teníamos que hacer una conización en tumores por debajo de 2 centímetros. Y hoy en día esto es una realidad. Entonces, a veces es simplemente cuestión de tiempo, ¿eh? O sea que este es un poco el resumen. Muchas gracias, doctor. ¿Hay otra pregunta en el auditorio? El doctor Andrés Erazo. Está silenciado, yo creo, Andrés. Doctor, buenos días. Buen día. Doctor Chacón, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta acerca como de la parte metodológica y es que pues cuando uno hace los estudios retrospectivos regularmente pues en la experiencia, en la escasa experiencia que he tenido acerca de la realización de dichos estudios, siempre he usado modelos multivariados clásicos para poder tratar como de equilibrar o como tratar, sí, como de disminuir como los sesgos. Mi pregunta es, en cuanto a su experiencia en el uso del Propensity Score, ¿cuál de las dos, o sea, qué método de estratificación usted usa, el matching o el weight? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el criterio mínimo para decir que el balance quedó bien en ese tipo de análisis estadístico? O sea, yo creo que la primera respuesta es, cuando nosotros tenemos un estudio retrospectivo, claramente tenemos que tratar de homogeneizar la muestra a fin de disminuir los factores de confusión. Se puede hacer, y esto lo dijo Alejandro Rauja en la reunión, se puede hacer con modelos de regresión logística clásicos o con estos Propensity Matching Score o Inverse Probability Weighting, que quizás son más novedosos, pero metodológicamente no deja de buscar lo mismo, homogeneizar la muestra. Yo personalmente utilizamos más Propensity Matching Score y el motivo es porque la asociación que creo te hace, aunque esto es algo que sin duda animo a discutir con el estadístico y es un poco por querencia de nuestro estadístico, la asociación que te hace es más homogénea entre las pacientes. Por tanto, el outcome que evalúas está más libre de sesgos. Cuando tú utilizas Inverse Probability Weighting, la ventaja es que pierdes menos pacientes que cuando haces un Matching Score, pero esa asociación, al menos en mi parecer, es menos homogénea. Y en cuanto al cómo utilizar el Propensity Matching Score, creo que hablabas del caliper. Nosotros utilizamos un caliper de 0,2, que es para la amplitud, para esa, dijéramos, esa cuantía de cuánto queremos que las pacientes sean iguales. Pero creo que lo más importante es identificar cuando hacemos una herramienta de homogenización, es identificar qué variables son las que están provocando la confusión en nuestro estudio. Por ejemplo, cuando hicimos Sucor-Com, pues identificamos muy bien que las variables de confusión pues eran el tamaño del tumor, el grado, el BSI status, la vía de abordaje. Entonces, creo que hay que hacer un análisis previo en el que uno identifica muy bien cuáles son las variables que crean esos factores de confusión y luego ir a esa herramienta de homogenización. Y sin duda no dejar de hacerlo con el estadístico. Nosotros hemos hecho Inverse y hemos hecho Propensity Matching Score y por terminar y resumir, a mí me parece que Propensity Matching Score da un resultado más homogéneo a pesar de que pierdes más pacientes. Muchas gracias. No tenemos más preguntas en el auditorio, pero yo quiero finalizar con una pregunta y es la importancia que tiene el registro de los datos para poder realizar este tipo de estudios. Yo quería preguntarte si de pronto a manera regional o nacional ustedes tienen alguna base de datos o alguna manera de registro de estos datos y si así la tienen, cómo hicieron para poder implementarla, porque yo creo que eso es uno de los grandes limitantes o grandes barreras que tenemos en muchos de nuestros países, que no tenemos un registro
pues a veces en los diferentes centros sí, pero ni siquiera regionales o nacionales de las pacientes oncológicas. Y yo creo que sería un gran reto para nosotros poder implementar un tipo de este registro. Estoy completamente de acuerdo contigo, Tatiana. O sea, cuando miro estudios de la base de datos nacional del cáncer estadounidense, pues sinceramente uno se pone un poco envidioso y dice, joder, esta gente que bien registra sus datos. En España y en Europa esto está empezando a ser una realidad, pero todavía no está plenamente implantado. Nosotros en la zona ESGO pues tenemos la ventaja de que con los centros acreditados pues hay una ESGO database para todas estas cuestiones que creo que es útil. En España tenemos una red de investigación que la he puesto, se llama Spain GOG, que está empezando a crear estas bases de datos nacionales, pero a nivel nacional todavía no es una realidad. Y uno, cuanto más viaja, más ve que preguntan los grandes centros y que al final todo el mundo recopilamos los datos de la misma manera. Es un error. No habla con el fellow, trata de rellenar la base de datos o con el residente o con el estudiante y un poco vamos así a trompicones. Y sin duda creo que es un debe y es una misión que tenemos que tener todos, el presionar a quien esté en los establecimientos de mando para tratar de tener redes nacionales de registro de datos de pacientes y por tanto poder investigar bien y tratar mejor a nuestros pacientes. Así que eso, nosotros tenemos ESGO Database, que sin duda está empezando a funcionar muy bien y a nivel local todavía un poco más precoz. Enrique, sí, muchísimas gracias por tu charla, por tus respuestas. De verdad que este espacio es demasiado enriquecedor para nosotros. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás en la mitad del día y en la mitad de las actividades. Muchas gracias y bueno, pues creo que muy buen día para todos. Un saludo fuerte para todos y les esperamos por aquí, por España. Cuídense y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día.